Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. El pasado jueves, el aeropuerto de Heathrow, el más transitado de Europa, sufrió un apagón que paralizó sus operaciones durante casi 18 horas. El incidente, ocurrido tras un incendio en una subestación eléctrica a pocos kilómetros del aeropuerto, afectó a más de 200.000 pasajeros y provocó la cancelación o desvío de unos 1.300 vuelos. A pesar de contar con un sistema de respaldo compuesto por unos generadores diésel, estos no fueron suficientes para mantener operativas las terminales. Los vuelos se reanudaron parcialmente el viernes por la noche. Se priorizaron la repatriación de pasajeros y la reubicación de las aeronaves. Para este sábado, Heathrow anunció que estaba ya completamente operativo, aunque aerolíneas como British Airways advirtieron que las cancelaciones podrían aún extenderse varios días. El impacto que este suceso ha provocado en el Reino Unido ha sido muy grande. La oposición señala al gobierno de Keir Starmer, mientras que los laboristas se escudan en que se encontraron en julio infinidad de problemas de infraestructuras que llevará muchos años reparar. El hecho es que no hay dinero en la caja. El mismo día del apagón, el gobierno anunciaba un plan de recorte social que se sumaba a otras medidas que adoptó el año pasado, como la de reducir el subsidio a la calefacción para los pensionistas. El nuevo ajuste incluye una revisión más estricta de los beneficios por discapacidad y una reducción en el gasto en programas de bienestar infantil. Starmer ha insistido en que estos ajustes no buscan castigar a los más necesitados, sino racionalizar un sistema de ayudas sociales que, según él, es tan generoso como insostenible. Necesitan equilibrar las cuentas porque la deuda es elevada y el déficit lleva años fuera de control. Para Starmer, las decisiones difíciles de hoy asegurarán un futuro más justo y próspero para todos los británicos en el futuro. El contexto económico no puede ignorarse. La inflación, aunque ha disminuido desde su máximo a finales de 2022, sigue siendo alta, ronda el 4%, por lo que el coste de la vida sigue estando entre las principales preocupaciones de los británicos. El crecimiento económico es minúsculo, de apenas el 0,9% el año pasado, un crecimiento que la inflación se come sobradamente. Ante esto no queda otra opción que acometer un plan de ajuste presupuestario. En su partido, y en general en la izquierda británica, no ha gustado demasiado. Desde el laborismo le acusan de priorizar los recortes sobre lo que denominan inversión social. Es decir, que Starmer parece estar apostando por una recuperación económica a largo plazo, pero a costa de alienar a su propia base electoral. Para la oposición conservadora, el plan de Starmer ha sido como un regalo caído del cielo. Los Tories atraviesan una profunda crisis desde la derrota del pasado mes de julio, una crisis agravada por la irrupción de Reform UK, un partido que se ubica a su derecha y que les está succionando votos. Kemi Badenoch, la líder del partido desde noviembre, está aprovechando esto al máximo para desgastar al gobierno. Le acusa de hipocresía tras haber prometido proteger a los más vulnerables durante la campaña. Entre tanto, sindicatos y grupos de activistas ya están convocando protestas en las que exigen que se reviertan los recortes. Para colmo de males, el empeoramiento de la situación internacional, a cuento de la guerra de Ucrania, ha forzado a Starmer a elevar el gasto en defensa en un momento en el que lo que no tiene es dinero. Esa es la tormenta que tendrá que atravesar a lo largo de los próximos meses. Pues bien, para hablar sobre ello y aprovechando que me encuentro en el mismo Reino Unido, he invitado a Paco Muñoz, a quien los contraescuchas que siguen mi canal de YouTube conocieron la semana pasada en un vídeo que hicimos juntos. Muchos me pidieron que engrosase la nómina de analistas de La Contracrónica y hoy se estrena. La semana pasada hice un programa más que un programa, hice un vídeo exactamente por Cambridge, cerca de la estación de Cambridge, con Paco Muñoz se llama, ya os lo he comentado en la introducción, y preguntaba en los comentarios que me pusieseis si queríais que Paco volviese o no volviese. Y además la gran mayoría de los que comentaron me dijeron que sí, que querían volverle a ver. Bien, Paco es español, como habéis podido ver, lo visteis allí, vive aquí en Cambridge desde hace ya muchos años.
años. ¿Cuántos? Casi 11 años. Casi 11 años, mucho tiempo. Bien solo para dos. Paco es científico. Cuando fuimos a Bletchley Park en aquella ocasión, ¿te acuerdas? Hace cosa de un año, pues ya hicimos un vídeo en aquella... Bueno, la cuestión es que con Paco da gusto hablar, es uno de mis amigos aquí en Cambridge, y hoy vamos a hablar de algo que vuelve siempre por la contracrónica, que es el tema de la política británica. Ya sabéis que desde hace casi un año, no llega, estamos ya casi en abril, pero no se ha cumplido el primer aniversario, que será en el mes de julio, pero sí los suficientes meses como para hacer algún balance, y llegó al poder aquí Keir Starmer, que le está saliendo todo mal, parece que le ha mirado un tuerto. Porque cuando piensas, bueno, no le puede salir nada más mal a Keir Starmer, pues resulta que se le apaga el aeropuerto de Heathrow, que es lo que pasó hace 2 días. La semana pasada. Yo no me lo podía creer, digo, ¿cómo? Sí, han cancelado miles de vuelos, hay cientos de miles de personas. En la última cifra que he leído se llegaron a dejar quedar en tierra 290.000 personas. Claro, en esto hay que conocer el aeropuerto de Heathrow. Entiendo que muchos de los contraescuchas pues habrán pasado por allí, sabrán el tamaño, 5 terminales, en fin, gigantesco. Por unas cosas o por otras, al final uno pasa por Heathrow aunque no venga a Inglaterra, porque tiene que hacer un enlace con cualquier otro lugar del mundo. Bien, que eso pase es motivo de vergüenza. No sé si viste la prensa al día siguiente. Sí, salían todos los periódicos, todas las cadenas de televisión hablando exactamente del mismo tema. Del mismo tema, sí. El pobre Keir Starmer, lo que está, el pobre es apagando fuegos. Sí, es una Esto cosa. No es culpa suya. Lo de, ya sabes, bueno, lo de que te ha mirado un tuerto, lo del circo y los enanos, ¿no? Que si mañana monta un circo de Starmer, le crecen los enanos seguro. La cuestión es que tú eres muy, aparte de que llevas muchos años aquí, Paco, eres crítico en general con la situación de este país. Porque Starmer, el mismo día en el que se le apagaba Heathrow, había anunciado la aplicación o un programa muy ambicioso que tiene de recorte de gasto. Algo que no se esperaría nunca de un gobernante laborista. Para nada. Recuerdo que me escribiste por WhatsApp diciendo, bueno... De todos los gobernantes que me podía imaginar, jamás esperé ver a un socialista haciendo un recorte. Tú me dijiste, esto es el Doge. El Doge británico. El Doge británico. Sí. Bueno, ¿hasta qué punto es el Doge británico? A mí me parece más un plan de ajuste de un gobierno que no tiene fondos. Que no tiene fondos. Es sencillamente eso, como pasa en Argentina y Milei llegó y dijo no hay plata, pues aquí es exactamente igual. Lo que ha hecho es eso. Es decir, no hay plata y hay que empezar a recortar. ¿Y de dónde vamos a empezar a recortar? Pues de lo que sea gasto superfluo. ¿Y cuál es uno de los gastos superfluos? Quitar burocracia. Es muy grande. Es enorme. Bueno, es enorme en todos los países socialdemócratas europeos. Entonces van a empezar a recortar de donde no hace falta invertir tanto, porque realmente es que no hay dinero. Y el problema que está sufriendo el Reino Unido de decadencia acumulada, esto que ha pasado de Heathrow es solamente otro síntoma de decadencia. Esto no es culpa de este gobierno y posiblemente ni siquiera del inmediatamente anterior. Esto es una cosa que se ha plantado hace 15 años en el Reino Unido. Cuando uno mira las gráficas y uno mira los datos, ves que los sueldos y la economía del Reino Unido lleva estancada prácticamente desde el 2018. O sea, que esto es anterior incluso al Brexit. Sí, o sea... El Brexit lo que ha hecho es exacerbar. La pandemia, el Brexit son clavos en el ataúd, pero el ataúd se construyó bastante antes. El problema es que... la inercia de los países es tan grande y lleva tanto tiempo ver las consecuencias de decisiones políticas que se tomaron y económicas que se tomaron hace mucho tiempo, que para cuando quieres ver las consecuencias te has olvidado de las causas. Este problema viene de mucho antes. Efectivamente. Bueno, esto es extrapolable a otros países, pero estamos en este momento y en este lugar, en el Reino Unido. ¿Cuál crees tú que es el origen de todos estos problemas? Porque hace 15 años, un poquito más antes de la crisis, año 2007-2008, el Reino Unido era el país milagro. El país era el país donde todo el mundo quería ir. Era ese Londres de la City, exuberante. Totalmente. Yo recuerdo de venir aquí en esa época y aquí pues poco menos que ataban a los perros. Y ojo que España iba bien también en esa época, pero que ataban a los perros con longaniza. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque los británicos siguen aquí. Sí. ¿No ha cambiado esencialmente la legislación? No. Bueno, obviamente ha ido cambiando la legislación, se ha ido acumulando legislación a lo largo de los años, pero un país no empieza a entrar en decadencia de la noche a la mañana y no hay solo un motivo. Entonces, para entender quizá qué es lo que se ha roto, para entender qué se puede hacer para arreglarlo, quizá también habría que entender en qué es bueno el Reino Unido, en qué sigue siéndolo y en qué cosas ha empezado a acumular decadencia. El Reino Unido, por ejemplo, es muy bueno, es muy potente a la hora de producir servicios. No tanto en manufacturas,
pero sí es muy bueno en producir servicios, sobre todo servicios educativos y servicios financieros. Hay cierta corriente de pensamiento político que empieza a clamar que tal vez el Reino Unido tendría que reindustrializarse, que además de ser fuerte en servicios financieros y en servicios educativos, piensa en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Oxford, todas las universidades que hay en Londres, recibe este país 600.000 estudiantes extranjeros todos los años que traen su dinero y vienen por eso, por la calidad educativa de sus instituciones. En muchos casos se quedan. Y muchos se quedan. Tú viniste atraído por la Universidad de Cambridge. Totalmente. Tú viniste a trabajar en la universidad. Sí, exactamente. Vienes solamente por 2 años y luego una cosa llevó a otra. Empiezas a ver que existen oportunidades que no te ofrecen en tu país de origen y sin planearlo aprovechas esas oportunidades y decides quedarte. Hoy, de hecho, eres hasta un feliz propietario de una vivienda. Sí, bueno, propietario a medias entre el banco y yo. No, pero tienes una casa estupenda. Una casa estupenda en un sitio que pude permitirme. De eso podemos hablar luego. Muy británica. Bueno, aquí. Una terrace house de estas que lo ves y parece que has vuelto a tiempos de la reina Victoria, en uno de los pueblitos más bonitos que hay en esta zona, que se llama Ealing, que es como un pueblito que parece casi paradisíaco, parece sacado un folleto de turismo, el río por debajo, el Great House con su pequeña marina, tiene una catedral magnífica preciosa, arriba, un casquito urbano pequeño medieval, en fin, uno de estos, pueblo que puede tener 10.000 habitantes. Aproximadamente, sí, tampoco es un pueblo enano, sí. ni es una aldea, pero es un pueblo delicioso. Bueno, pues ahí es donde terminó Paco pues comprándose una casa. Luego has hecho una apuesta, tú hiciste una apuesta a largo plazo. A largo plazo. Y además me compré una casa donde pude permitírmela, porque Cambridge se ha vuelto... Bueno, tiene precios de Londres. Precios de Londres, efectivamente. Y los sueldos no son de Londres. Y los precios de Londres... ojo, esto tiene precios de Londres de hace 3 años, porque los precios de Londres actuales ya son completamente disparatados. Claro. Claro, este es uno de los problemas que tienen Inglaterra, pero que, de nuevo, esto es extrapolable a otros países. Bueno, y quien dice Inglaterra dice Escocia y Gales, es decir, el Reino Unido. Y es que para los británicos el coste de la vida es alto, especialmente de 3 años a esta parte, pero el coste de la vivienda, y aquí le dan mucha importancia, ya sabes, la casa de un inglés es su castillo, se ha convertido en algo inasumible. Totalmente. Bueno, ten en cuenta que en este país ser propietario de una vivienda no... La fracción de la población que es propietaria de vivienda comparado con España, por ejemplo, en España posiblemente en torno a un 70 un 80% de la población tiene su casa en propiedad. Sí. Aquí eso no se da tanto. No se da tanto porque durante bastante tiempo los alquileres han sido asumibles por mucha gente y no sentía la necesidad de comprarse una casa. Y luego porque comprarse una casa es algo realmente caro. Y hay una crisis real de la vivienda que se está un poco replicando también en otros países de Europa, incluido España, en el que acceder a tu primera vivienda es cada vez más fuera del alcance de la mayoría de la gente con sueldos normales. Bueno, aquí hay algo que te cuenta la gente y es que en España era común. Lo de vivir en casa de tus padres hasta los 30 años, qué sé yo. Bueno, pero los ingleses no estaban hechos a eso. No, para nada. Se iban a la universidad, estudiaban y incluso antes ya se independizaban porque encontraban empleo. Se casan antes también, tienen hijos antes. Pero empiezan antes todo. Bueno, pues uno de los problemas que están empezando a tener aquí es que muchos jóvenes se están quedando a vivir con los padres hasta los 30 años. Y eso es impensable en eso era cultura. Impensable. En claro, España, en la nuestra todavía. Sí, es una cosa incluso que... No es ideal y tú le preguntarás a mucha gente que vive con sus padres en España y si pudieran elegir y tener la oportunidad de vivir en sus casas, posiblemente lo harían. Pero culturalmente es más asumible. Aquí no se Es plantea. más común. Sí. Estamos acostumbrados a eso, pero aquí no lo era en absoluto. El hecho es que hay elecciones a los condados, elecciones de condado, dentro de apenas un mes, poco más de un mes. Sí. La cuestión es que, claro, me ha llegado a mí esta publicidad electoral que una tal Ana, así se llama, no sé cuál será el apellido, porque pone aquí, mi nombre es Ana, es laborista, quiere ser alcaldesa del condado. Y nos dice, vota por Ana, para alcaldesa, delivering change, me pone aquí. Bueno, para Cambridgeshire, que es el condado en el que nos encontramos, y una de las cosas que me ha llamado la atención, diréis, bueno, ¿esto qué importancia tiene una candidata para un condado? Un condado que no está mal, tiene más de 1 millón de habitantes, pero ¿qué es lo que está ofreciendo? Pues una de las cosas es construir nuevas casas. Build infrastructure in as well as new homes. Por es fin. decir, aquí lo tenemos. Es decir, construir infraestructura y nuevas casas. Bien, en España, aquí los que estáis viéndolo en vídeo, aquí tenéis la publicidad, la propaganda electoral. Por cierto, tiene una parte trasera que es maravillosa, que es denigrar al contrario. Sí, que es muy típico de los políticos. Es darse un navajazo por la espalda a la primera oportunidad. Que es al candidato conservador. Bueno,
si te fijas, la izquierda en España no habla de construir nuevas casas. No. Lo que habla es de quitárselas a los ricos. Totalmente, sí, pero eso no va a ser una solución. Eso vende bien. El problema es lo de siempre, es querer hacer algo productivo o intentar vender un relato que queda bien. A mucha gente con venderle un buen relato le convences. Quizá en Reino Unido hemos llegado a un punto en el que solamente vender un relato no es suficiente y hay una crisis real en la que la gente se queja de que no puede acceder a la vivienda y hay mucha más demanda que oferta. Bueno, pero lo que está pidiendo, no, lo que está diciendo aquí Ana Smith, AnaSmith.uk, vale. Ana bueno, Pérez. Ana Smith, sí, sería como Ana Pérez, una Sí. cosa así. Bueno, sería Ana Herrero, exactamente. Es verdad, sí. Bueno, lo que Ana Smith y Keir Starmer parece estar en la misma onda, parecen haber entendido el mensaje, parecen haber comprendido Por que fin. efectivamente las causas de los problemas son que el nivel de vida ha bajado, que es imposible adquirir una vivienda, que las infraestructuras están envejeciendo, aquí especialmente la infraestructura viaria. Los que siguen mis a la contra que hago por Cambridge, más de uno, como vi en la bicicleta al principio, me dice, bueno, Fernando, lo primero que necesita Cambridge es una Sí, operación asfalto, totalmente. antes de nada, porque es que son unos agujeros que hay, los potholes que llaman aquí. Bueno, estos potholes, que no dejan de ser baches en la calzada, en otras partes del país se ven en subestaciones como la de Heathrow, Claro. que directamente se incendian Claro. y tienen un respaldo con unos motores diésel que no dan abasto. Que no dan. Claro. Parece de broma. Es decir, te cuentan que esto ha sucedido, no lo sé, en Zambia y bueno, pues vale, Vale, que están bien. dices, bueno, es Bueno, Zambia, que pero están es que es bien. Reino Unido. Se Pero es que supone estamos que es hablando del primer Reino mundo. Unido. Se supone que es primer mundo y se supone que son conscientes de que tienen el principal aeropuerto de Europa. Claro. Porque esto pasa en el aeropuerto, el de aquí de Cambridge, o sea, el aeródromo este. Oye, que es que se nos Bueno. ha ido la luz porque la subestación de no sé dónde, pues nada, se fue. Bueno, vale, pues el que volaba la avioneta hoy no va a poderla volar. Bueno, pues- Y no pasa nada. Más allá de, bueno, pues quizá el de la avioneta que se enfada. Pero si un aeropuerto como el de Cambridge falla por un incendio en una subestación y que no tenga un respaldo para que pueda seguir operando el aeropuerto, ¿cuántas cosas mal funcionan en el país? Eso es lo que yo creo que muchos británicos se están preguntando. Se están preguntando desde hace bastante tiempo y esto no viene de nuevo. Y la crisis de la vivienda es que no se ha construido lo suficiente, quizá por dos motivos. Uno de ellos es porque si la mayor parte de la gente cuando accede a la vivienda lo hace, es muy difícil que tú tengas todo el capital para comprar una vivienda a tocateja. Tú tienes que pedir una hipoteca y el banco obviamente usa como colateral de esa hipoteca el precio de la vivienda. De tal forma que si tú no puedes pagar la vivienda, igual que en España, pues el banco se queda con tu casa. Si el precio de la vivienda cayera, podría acabar valiendo menos que el valor de la hipoteca que empezaste a pagar y el banco perdería dinero. Entonces hay un incentivo muy perverso a que no se construya demasiada vivienda para que el precio global no caiga demasiado. Por lo menos que no caiga por debajo del valor de las hipotecas. Eso es un caso. Pero otro motivo es que hay una corriente... Que hay unos intereses creados. Claro, hay unos intereses creados. Pero luego además, una corriente de pensamiento, quizá establecida desde el año 2008, 2009, en el que entre las élites intelectuales, políticas, mediáticas en Reino Unido, empezaron a entender que eso del crecimiento económico era una cosa de fachas francopantanos y que había que diría Fabián. Exactamente, tu buen amigo Fabián, y muy admirado. Y que no, que eso que no se puede estar creciendo siempre y que hay otras prioridades en la vida y que hay que, en lugar de medir el Producto Interior Bruto, hay que medir la felicidad interior bruta. Bueno, como hace Bután, creo. Sí, por ejemplo. Claro, porque Bután ahí en mitad del Himalaya se lo puede permitir este tipo de excentricidades, pero Sí. no el Reino Unido. Pero el problema es que no son mutuamente excluyentes. El problema es cuando te plantean algo como una falsa dicotomía. Es esto o lo otro. No, pero es que puede ser esto y lo otro. Y tú no entiendes que la felicidad, hay una correlación brutal entre felicidad y renta per cápita de un país. Hombre, pero directa. Claro. Directa. Yo no conozco en los lugares pobres, por más que intenten explicarte que allí reina la felicidad, no sé cómo no sea la felicidad del ignorante, es decir, la pobreza no trae felicidad. No trae felicidad. Esto también, y aquí entraríamos, claro, nos hemos puesto a abrir el melón y están empezando a salir muchas pepitas. Sí, uf. Una de ellas sería, y de nuevo, esto es extrapolable con otras partes de Europa, hemos agarrado el Reino Unido, bueno, pues porque estamos aquí, ya digo, pero vale por otros países, poned el que más os guste, Alemania, España, Italia, Francia, Bélgica, es esa agenda medioambiental tan ambiciosa, y no solo ambiciosa, sino en muchos casos fantasiosa, que a las élites europeas les dio por adoptar hace cosa de 10 años, especialmente más de 10 años clavados, porque 10, fue con el 15 Acuerdo años, de París, sí. cuando dicen ya vamos a por todas. Totalmente. Y a partir de ahí hubo unos cuantos años de auténtica carrera, de a ver quién la dice más grande. Es más, recuerdo aquí, llegó a haber una cumbre de clima,
no sé si con Boris Cierto. Johnson, de maestro de ceremonias, Sí, me acuerdo. en el que prometió que el Reino Unido sería el net cero, el primero de todos. El primero de todos. Es decir, mucho antes que, qué sé yo, Holanda, países o Dinamarca, o que sería, claro, Dinamarca en cierta medida se puede permitir ciertas holguras climáticas porque realmente el país no produce mucho por dentro, no tiene industria pesada, ni produce acero, ni nada por el estilo. Pero aquí sí hay industria. Sí. Pero aquí necesitas... No es tan potente como la industria alemana, por ejemplo, claro, pero sí la hay. Pero sí la hay, claro. No necesitas contaminar. Claro. Y luego tienes, en fin, una economía muy intensiva en energía. Y de eso se tiene que conseguir de alguna manera. Claro, un país de 60 millones de habitantes. Entonces, la ambición de conseguir un país más verde, o un futuro más verde, o un planeta más verde es muy loable. Lo que pasa es que plantear la falsa dicotomía de crecimiento económico o sostenibilidad del planeta no son mutuamente excluyentes. Mucha gente piensa que solamente hay una alternativa para crecer, que es contaminar, y que el capitalismo es consumir, consumir y consumir. Y no se trata de eso. Si te pones a mirarlo en términos históricos y en alguna contrahistoria o contracrónica, tú mismo has tratado el tema, de que el progreso de la humanidad siempre ha ido ligado a ser capaces de poder explotar fuentes energéticas cada vez más eficientes. Correcto. Y que sin energía, la energía es la sangre de las economías y de las sociedades. Es la base. Y que si tú no tienes una energía, fuentes de energía que sean baratas y que sean eficientes y que sean fiables, que no sean intermitentes, tu economía y el bienestar de tus ciudadanos está en peligro. Una sociedad la entiendes bien por la fuente de energía, las fuentes de energía y su coste, las que tienen a mano. La conquista de América, por ejemplo, uno de los elementos que jugó a favor de los españoles fue que los americanos no tenían animales de tiro. Claro. De hecho, no tenían apenas animales domésticos, salvo contadas excepciones como las llamas o los conejillos de Indias. Domesticar, pero pocos animales. Claro, el acceso a energía, no solo para mover el carro, sino el acceso a energía para nuestro propio cuerpo, es mucho más nutritivo matar un cabrito y comértelo que tener una milpa de maíz. Totalmente. Es decir, tenían más acceso a energía los españoles, que llegaban con los barcos cargados de cerdos, de conejos, de... Quien tiene energía gana. Claro, la de civilización gallinas, que tiene energía gana. Gana, efectivamente. Y el hacer ese juego con la energía, un país que además... ya había hecho una gran inversión en energía eólica. El país está aquí cerca de Cambridge. Yendo al aeropuerto ves perfectamente los molinos. Es una isla bien venteada, pero poco soleada. Pero muy poco soleada. Claro, es un país que suele estar debajo de la nube. Hoy, de hecho, llevamos, Paco y yo y todos los habitantes de esta ciudad, debajo de una nube 2 días ya. Totalmente. Y los que vendrán después, porque hemos tenido unos días anormalmente soleados durante este mes de marzo, pero el resto lo normal aquí es estar debajo de una nube. Claro, la productividad de esas placas solares es muy baja. Claro. Entonces, yo no sé en qué apostaba Johnson. Estamos hablando de Boris Johnson, No sé en qué confiaba Boris Johnson para decir que para el año 2035 40 ya sería net cero absoluto. Boris Johnson, yo creo que no. Boris Johnson o cualquier político, yo creo que realmente no confiaba en nada. Le están dando a la gente lo que le pide. Yo no creo que los políticos de ahora tengan el carisma de un Winston Churchill o de esta gente que era capaz de crear opinión. Los políticos, por lo menos en Reino Unido y en otros muchos países de la Unión Europea, más que para crear opinión, están para gestionar lo que tus ciudadanos están pidiendo. Y a mí me da la sensación, no sé si me equivoco, corrígeme si me equivoco, dime lo que piensas, tenían la población muy internalizada que contrarrestar el cambio climático y ser más eficientes energéticamente y ser más respetuoso con el clima era una prioridad por encima de todo. Y es un lujo de ricos. Se han creído ricos durante mucho tiempo, pensaron que se lo podían permitir y parecía una apuesta loable y sincera y honesta apostar por las energías renovables, sin tener en cuenta hechos consumados y hechos muy sencillos que cualquier persona con una mínima conocimiento científico y de cómo funciona la energía te va a decir. Las fuentes de energía renovables son muy caras. Ahora cada vez se están abaratando más, pero el problema que más tienen es lo que acaba de decir, que son intermitentes, de tal forma que cada vez que tú instalas 1 megavatio de energía renovable, tú tienes que instalar 1 megavatio de energía de gas, de soporte, petróleo, de lo gas, que sea, de un petróleo, respaldo, de nuclear, sí, para cuando no sople el viento y para cuando no haga sol. Un ejemplo muy reciente lo hemos tenido en el centro de Europa este pasado otoño, que han tenido este fenómeno que tiene una palabra alemana, Dunkelflute o algo así, que era básicamente durante 2 semanas no hubo sol y no hubo viento. ¿A qué se dedicó Alemania durante esas 2 semanas en el mes de octubre, mes de noviembre? A quemar gas y carbón. Carbón como si no hubiera un mañana. Lo que había. ¿Por qué? Porque han cerrado las centrales nucleares.
Yo soy un partidario más que de la energía, me dicen, tú eres partidario de la energía renovable, yo soy partidario de la energía barata. No hay más. Sí. Yo soy partidario de la comida barata, yo soy partidario de los vuelos baratos, yo soy partidario de... Pero mucha gente te va a decir, pero es que entonces contaminas y destruyes el Sí, planeta. lo que tú digas, pero yo soy partidario del confort, soy partidario del desarrollo, soy partidario de que vivamos bien. Y aparte tengo muy claro lo que es la idea de la riqueza. Creo que la riqueza, de manera objetiva, es poder disfrutar de bienes y servicios. No, pero puedes ser rico e infeliz. Ya no entro. Yo no entro, Eso ya es depende filosofía. de cada uno, ya es pura filosofía. Pero el poder acceder a bienes y a servicios es lo que caracteriza a muchos bienes y muchos servicios, lo que caracteriza a una sociedad rica. Bien, que las renovables, la solar o la eólica, nos dan mucha energía a bajo precio, como está sucediendo, por ejemplo, ahora con la solar, en España Sí. han convertido el país en una pila durante el verano. Correcto, adelante, pero vas a necesitar siempre un respaldo. Siempre un respaldo. Siempre, por narices. No va a haber otra hasta que no se hayan desarrollado esas baterías famosas que parece la energía nuclear de fusión, que es el futuro y siempre lo será, ¿no? Siempre lo será, nunca llega, es cierto. Con esto parece un poco lo mismo con las megabaterías estas. Totalmente. Yo lo que sé es que, por mi propia experiencia, es que las baterías que tenemos hoy en día pues tienen una tecnología que, sirven para mover un coche. Hoy por hoy no llegan a poder pero abastecer atender a este barrio. a un barrio entero, claro, por ejemplo. ¿Dónde almacenas tanta energía con las baterías y con la tecnología que tenemos hoy día? Llegará posiblemente, pero para llegar a eso, mientras llegas... ¿Va a estar antes de 2035? Es que esa es la cuestión. Bueno, pues aquí se tiraron a la piscina que parecían ecologistas alemanes, los conservadores británicos. Totalmente, pero también porque mucha gente lo pedía. Y atando un poco este fenómeno de ser ecológicamente conscientes con la crisis de la vivienda, además del problema de que no quieren que baje el precio de las viviendas porque entonces no pueden servir de colateral para el precio de las hipotecas en caso de un impago, está el fenómeno del NIMBY, NIMBY, el Not in my backyard, es en mi jardín de atrás. No en el patio trasero. Es básicamente la gente, y aquí las poblaciones locales tienen mucho poder a la hora de decidir qué nuevas infraestructuras se construyen. Si tú eres propietario de una casa o eres propietario de una finca o lo que sea, y van a construir una autovía cerca de tu casa o una infraestructura o una línea de alta tensión, a ti te va a llegar una carta aquí que te diga, mira, vamos a construir esta cosa. Tiene usted tantos días para poder emitir una opinión de si usted quiere que esto se cumpla o no se cumpla. Y las asociaciones locales deciden si quieren que se cumpla algo o no se cumpla, o sea, se ejecute esas son las que han impedido que se haga la segunda pista en Stansted, por ejemplo, que lo está pidiendo el aeropuerto, que está ultra saturado. Tú sabes, por ejemplo, que los vuelos en Stansted, en Heathrow, llevan estancados 10 años. Sí, porque tiene 2 pistas. No da para más. Y es el principal aeropuerto. Y no se puede ampliar, aunque claro, Heathrow, si miras en el mapa, lo que te encuentras es Londres. Pero aquí, si ves Stansted, lo que hay es, pues unos prados con mayor o menor valor, pero unos prados, unos cultivos, unos sembrados, que decimos en español. Unos sembrados, sí, que es muy bonito cuando la gente va a sacar a pasear a su perrito por el campo. Sembrados. Es curioso. Y me pregunté por qué no hacéis una segunda pista. Claro. Tenéis completamente saturado. Yo vi que el aeropuerto se había hecho para tantos millones de pasajeros y estaba moviendo casi el doble. No, pues que no, se ha intentado, pero las comunidades de los vecinos... No les apetece, no quieren. Pero pasa con una segunda pista en Heathrow y pasa, por ejemplo, con construir una central de paneles solares o construir nuevas granjas eólicas, por ejemplo. La propia gente que tiene muy interiorizado, que quieren conservar el planeta, que quieren salvar el planeta, que quieren convertirnos en net carbon zero para el año 2035, son las mismas asociaciones las que te dicen, no, yo no quiero construir aquí una granja de energía eólica porque no quiero que rompan el paisaje. Aún así, en el tema de la energía, de nuevo, no es que lo crea, es que lo he visto. Ya han salido de la fase de negación en el Reino Unido, a diferencia en España, donde, como bien sabes, quieren cerrar las centrales nucleares, aquí están hablando de abrirlas nuevas. Sí, a base de tortas. Cuando uno queda otra, cuando la realidad se impone, porque mientras el relato sea sostenible... Ya han visto la realidad. Ya está pasando. Es lo que hemos podido ver la semana pasada con que Starmer, que os comentaba antes, de, el welfare. Sí, decir, el welfare está en peligro. El gasto social, que es muy generoso, pues tenemos que elegir. No, aquí no hay dinero para todo. Para todo. O aumentamos la productividad, que lleva estancada 15 años. Ese es otro tema. ¿Por qué lleva estancada 15 años? Un país que es un país esencialmente laborioso. Se ha invertido poco
durante los últimos 15 años. Ha habido una disminución en la inversión pública y de la mano también de la inversión privada. Se ha hecho cierta austeridad de la inversión pública, que eso no es necesariamente malo, porque países como Alemania, por ejemplo, son famosos por ser austeros fiscalmente. Sí. Y países como Suiza lo mismo. Y en esos países no ha habido problema con ser austeros fiscalmente y contribuir a una inversión pública y privada que mantenga la productividad. En Inglaterra, en cambio, ha habido una disminución de la inversión, pero de la inversión en cosas productivas. Cuando tenían que decidir, vamos a hacer un recorte de inversión pública. ¿Pero qué recortamos? ¿Recortamos en las pensiones o recortamos en infraestructuras? Se ha decidido por lo segundo. Porque si dejan de construir un puente, no se nota tanto. Pero que te toquen la pensión, ya sí la que gente se nota, protesta. Sí. Y los políticos van a gestionar los votantes para conseguir el mayor número de votos. Van si es impopular, no lo van a hacer. A corto plazo siempre. A corto plazo. Bien, aquí nos entraríamos ya en la fase, digamos, la parte política. Keir Starmer ganó las elecciones del año pasado, lo ganó con una mayoría más que sobrada, una mayoría absoluta, pero no olvidemos que el sistema electoral en el Reino Unido es el que es uninominal, mayoritario, en el que con un 32% de los votos te haces con una mayoría absoluta máxima. Totalmente. Es decir, con el mismo sistema, yo lo he comentado en alguna ocasión, con un sistema como el británico, Núñez Feijóo seguramente tendría la mayoría absoluta en España, con los resultados que obtuvo el año pasado, pero claro, nuestro sistema es proporcional. Aquí él sabe que tiene la mayoría en Westminster, pero en la calle no deja de ser un tercio los que le han votado. Es decir, tiene un mandato popular hasta cierto punto. Y problemas, en fin, que no puede resolver con la varita mágica. No se puede endeudar más de lo que ya lo está. La deuda pública está del 100% sobre PIB. Al estar fuera de la Unión Europea tampoco pueden pedir fondos. Y no queda el recurso de me está yendo mal. Tienen el déficit disparado desde antes de la pandemia. El desempleo afortunadamente no es alto, pero vamos que los fundamentales macroeconómicos, la inflación sigue siendo alta, está en el 4%. Sigue siendo alta y no baja. Y no baja y se niega a bajar. Los tiene un poco averiados y ha decidido que se la va a jugar ahora. Se la va a jugar, lo cual es sorprendente viniendo de un laborista, pero creo que no le queda remedio. Quizá no ha sido... Primero le han visto las orejas al lobo. Entre Trump haciendo locuras, poniendo aranceles por todas partes, Putin, por otra parte, siendo la amenaza que es para toda la Unión Europea, incluido Reino Unido en este caso, y el hecho de que la productividad está estancada, las infraestructuras están decrépitas y decadentes, y no hay recursos para todo, recursos financieros para todo, van a empezar a tener que tomar medidas drásticas, sobre todo a partir de la constatación de que van a tener que invertir mucho más en defensa, toda Europa, incluido Claro, es que esa es la última que ha entrado. Claro, no quieren tocar todavía pensiones, no quieren tocar sistema de welfare, van a empezar a recortar de las cosas que sean más superfluas. ¿Qué se puede recortar que permita ahorrar y a la vez destaponar de alguna forma problemas de productividad? Quita exceso de burocracia, quita burócratas de en medio. Está todo tan hiperregulado, cuesta tanto construir cualquier cosa, hay tanto sobrecoste para construir hasta la carretera más sencilla por exceso de regulación y burocracia. Bueno, me lo comentábamos, veníamos, aunque penséis que aquí somos unos contamines inclementes, ni Paco ni yo tenemos vehículo privado, no tenemos coche. Tú lo tuviste pero lo vendiste. Sí, además era pequeñito y lo vendí. Para moverte en tren y en bicicleta. Sí. Hemos venido en bicicleta naturalmente por un carril bici estupendo que hicieron el año pasado aquí en Milton Road. Que, bueno, yo te conté que cuando empecé a venir por aquí estaba en horas y me dijiste, se pasó la tira de tiempo en obras, que estabas tú trabajando arriba y me decían los chinos que trabajaban allí, en China lo hubiéramos resuelto en una tarde. En una tarde. Aquí tenemos una cuadrilla de 1 millón de personas y overnight, de la noche a la mañana, te hacemos la calle nueva, te la reasfaltamos. Aquí se han pasado 1 año, ¿cómo es posible? Lo iban haciendo por trocitos, veas un número muy limitado de trabajadores y ves picando con un pico y una pala 1 y mirando 3. Y no tienen ninguna prisa. Yo lo que veía era poco personal. Poco personal. O sea, tienen abierto toda la calle, han ido inaugurando trocitos, pero tienes que estar esquivándolos. Y cada vez que veía gente trabajando, pues era poca. Pero ese es otro problema, falta mano de obra de un montón de cosas. Es que hay va muy estrangulada. Tú llamas a un fontanero, siempre es gente mayor de 50, 55 años. La persona, por ejemplo, que vas conduciendo con tu coche, si te quedas tirado en mitad de la carretera y tienes que llamar al servicio de una grúa. A mí un señor, que eso me pasó una vez hace 1 año, cuando todavía conducía mi propio coche, un señor en mitad de la noche, en mitad de una tormenta, que yo se me había parado el coche, al cabo de 6 horas consiguió venir a rescatarme y a poder tirar de mi coche con la grúa, y era un señor a punto de jubilarse. Y porque no había más personal, no tenían más personal, no había más gente para conducir grúas. Tenían
el personal mínimo para satisfacer los servicios mínimos. Y si llamas a personal para que te haga cualquier chapuza, cualquier construcción, un fontanero, un electricista, hay muy poca gente. Bueno, esto se ve hasta en la propia policía. Lo hablábamos aquí en la Contracrónica hace unos meses a raíz de aquello de Southport, que, bueno, pues que los policías se quejaban porque eran pocos, porque ganaban poco, Sí. que, bueno, los españoles nos llama la atención porque ser policía, ya sea local o nacional, en España es un trabajo muy demandado. Hay verdaderas colas para las famosas oposiciones. Aquí, en cambio, entré al constabulary, a la policía del condado, a la de Cambridgeshire, y era join us, así de grande lo primero. Únete Sí, sí. nosotros necesitamos, y había un montón de plazas libres. Digo, bueno, esto, imagínate que entrases en la policía municipal de Granada, Claro. o de Madrid o de cualquier, y que lo primero, venga, entra, tenemos todo esto, ¿no? Mándanos el currículum. una cosa alucinante. Y empecé a buscar, empecé a leer foros de policías británicos, y me di cuenta que efectivamente, incluso hablar con gente aquí, es que nadie quiere ser policía. Es que nadie Quiere ser policía, nadie quiere ser bombero, nadie quiere ser fontanero, nadie quiere ser electricista. Nos comentaba Miguel, es que hoy hemos tenido un día un tanto, hemos ido a casa de Miguel a comer una paella que nos ha hecho Ana magnífica, y nos comentaba que un amigo suyo, español, pues que había intentado ser bombero en España no sé cuántos años, con las oposiciones, terminó viniéndose aquí y a los 2 años ya era bombero. Ya era bombero. El propio Miguel siempre quiso ser enfermero, en España no pudo y aquí lo consiguió. Que te dan oportunidades. Este sitio te da oportunidades. Es un lugar donde y no está tan hiperregulado todo que te impide poder trabajar en aquello en lo que quieres y para lo que eres bueno. Pero tienen problemas para encontrar gente. Sí. Y lo que hicieron fue cerrar la frontera del canal. Que fue, sí, exactamente, ya otro clavo en el ataúd. Otro clavo más en el ataúd. Claro, porque aquí, si por ejemplo permitiesen, no sé, llegasen a algún tipo de acuerdo, ya sé que es una palabra que no se dice, la B-word la llaman aquí, sí. la palabra B. Como no la B-word, sí, la palabra B, sí. No, ya sabes, con Estados Unidos la N-word, ¿no? La que no se puede decir nada, porque sí. bueno, cuidado, que para referirse a los negros, claro. Bueno, pues no la utilizan porque se considera casi de mal gusto. A no ser que estés con un activista anti-Brexit que entonces está deseando hablar del tema, sino que de mal gusto. Se ha convertido en un tabú. En un tabú. Sí, en un tabú como, sí, vale, nos hemos equivocado y no queremos que nos lo recordéis. Exacto, sí. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas, no hace falta que me lo restriegues por la cara. Claro, pero el arreglar un poco ese estropicio podría echar una mano. Sí. Y no sé por qué no lo hicieron mejor, porque les dieron la opción cuando se separaron, como tú me explicaste esta mañana cuando estábamos comiendo, decir, bueno, podemos hacer el Norway Plus. Norway Plus, es decir, vale, no sois parte más de la Unión Europea, pero vamos a daros la oportunidad de un tratado de libre comercio en el que tengáis acceso al mercado común europeo. Y dicen, nosotros no queremos nada de eso. Pero bueno, ahora ya está hecho, ya lo han roto, ya han roto el juguete. Bueno, vamos a ver si al menos lo pegamos un poquito. Tampoco tienen esa intención, no parece, porque una de las cosas que ha hecho Starmer, nada más llegar, esto fue ya el verano pasado, fue ir a ver a los principales líderes europeos. Se dejó caer por París, por Berlín, tal, para, bueno, hacerse una foto, fue a Bruselas. Construir puentes. Sí, claro, los puentes que se habían roto previamente, ¿no? Claro. Y mejorar un poquito la relación con el continente. Y en estas le ha parecido lo de Ucrania. Claro, aquí ya sabes que hay una relación especial con Estados Unidos. Es allá donde vayan nuestros hermanos estadounidenses, vamos nosotros, hasta ahora. Hasta ahora, pero eso creo que se está empezando a acabar y se han dado cuenta. Y si algo bueno puede venir de esta cosa tan triste de Trump, bueno, retirándose de Europa y dejándonos un poco en bragas a que nos hagamos cargo de nuestra propia defensa, es que a lo mejor eso hace que la Unión Europea y el Reino Unido y todos los países de la zona euro empecemos a trabajar mejor. Claro, pero de entrada a Starmer le da un gasto extra. Sí, porque ha tenido que ya ir a los comunes y decir, tenemos que gastar más. Sí. Ya sé que teníamos previsto llegar al tanto por ciento tal año, pues no, vamos a tener que llegar 2 años antes. Sí. Y eso va a tener que hacerse a marchas forzadas. Es tomar medidas no desesperadas, pero sí urgentes. Antes no tenían ningún motivo para tener prisa, ahora empiezan a verle las orejas al lobo. Bueno, pero yo agradezco el realismo. Sí. En serio te lo digo. No sé si es porque vengo de un país donde el realismo brilla por su ausencia. Sí, porque siempre todo es performativo, todo es relato, y de repente cuando la realidad te da un tortazo en la cara dices, bueno, el relato ya no pesa tanto, ahora la realidad la tengo delante y no puedo evitarla más. Yo el otro día escuchando lo de Starmer y dije, está hablando a adultos. Sí, increíble, no está hablando de niños. Sí, está hablando a adultos, les está diciendo, esto es lo que hay. Tenemos problemas, hay mucha deuda, la recaudación no da para mucho, tenemos déficit, en fin, y hay otros gastos que atender, urgentes. No hay plata. Y aquí no hay plata, sí, y tenemos que... Dije, bueno, caray, ¿te imaginas a Pedro Sánchez decir lo mismo? No, lo dirás si le conviene.
Si necesita decir eso para seguir en el poder, lo hará, pero bueno, hasta el momento no sí, lo ha en España necesitado. ya sabes que todavía Sí. estamos con esa especie de adormecimiento, Sí. ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo lo ves? Son 4 años y medio los que le quedan, bueno, algo menos. Va a hacer hará 4 años en el mes de julio. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que este tipo, pues ya sé que te estoy pidiendo ser un adivino, y eso La no bola de está- cristal que no tengo. que no tienes ni tú, ni yo, ni Ni nadie. nadie. Pero por lo que tú, no sé, lo que puedes ver en tu entorno laboral, aquí mismo, Starmer llega al poder y llega sin gran entusiasmo por parte de los británicos, no de los laboristas, que sí, claro, estaban Obviamente, encantados, pero el resto de británicos Sí, es era, como, bueno, buah, vale. sí. Estábamos tan hartos de los Tories que cualquier cosa sí, nos vale. Cualquier cosa nueva, y de vez en cuando cambiar, una pequeña revolución de vez en cuando siempre es saludable. Sí, esta gente ya sabes que tiene una democracia, un sistema parlamentario desde Sí. hace siglos, Ujú. y bueno, el cambio de gobierno lo consideran saludable. Sí. Claro, su principal enemigo aquí no sería tanto hoy por hoy, lo hablábamos antes, porque después de estar con Miguel nos hemos ido con Antonio, un científico de la Jason, Universidad de Granada, sí. a un pub, y allí pues nada, Sí. hemos estado Hablando un poco, charlando platicando un un rato poco. y tal, y hablábamos con Antonio, que viene mucho por aquí, aunque él vive en Granada, que bueno, que el principal enemigo no es tanto la oposición, que la tiene dividida ahora entre los partidos. Es su propio partido. Claro. En España sería diferente, pero aquí el primer ministro le pueden cortar la cabeza a su propia gente. La ventaja que tiene es que él, de alguna forma, creo que ha entendido que, claro, su popularidad es tan baja que dice, bueno, ya quizá no tengo que preocuparme tanto por la popularidad porque todavía tengo tiempo. Puedo tomar medidas impopulares ahora que he empezado hace poco como primer ministro. Y a lo mejor me da igual y no quiero ni siquiera renovar como primer ministro después de 5 años de legislatura. El problema es que su propio partido, si empieza a perder opciones de reelección, los laboristas, opciones de reelección dentro de 4 años, a lo mejor se lo cargan. En sus propias circunscripciones. Claro, es decir, no queremos que seas tú quien nos represente, que sea nuestra cabeza sobresaliente, porque no nos estás dejando opciones. Sí, a lo mejor tú te quieres inmolar por el bien del país. Y Pero bendito nosotros- sea, por pero fin, nosotros no. por fin, gente de Estado. Personas de Estado que estén pensando no en sí mismos, no en su partido, sino en el bien de la población que tiene que Pero ¿quién gobernar. te lo iba a decir a ti, Paco? Que laborista. con lo poco que te gustaba Starmer, ¿eh? Al final, pero No me gustaba ojo, nada. a mí tampoco me daba muy buenos feelings el No. año pasado. ¿eh? Entendía que el cambio era Porque además necesario, pero... habían dado con Corbyn, ya sabes, Sí. había sido uno de sus ayudas de campo. Sí. Y dije, no lo sé, igual resulta que es un charlatán y tal. Claro, también era muy fácil oponerse a los Tories. Sí, hombre, según claro. estaban las cosas. Y dije, igual es un charlatán, no lo sé. La cuestión es que el hecho de que haya sido tan claro y haya hablado a la gente como adultos, les haya dicho más o menos la verdad. Es una novedad refrescante. Es una novedad refrescante, sí. Sí. Bueno, pues vamos a terminar. Vamos a terminar, chicos, porque llevamos ya más de 40 minutos de programa y no le quiero quitar más tiempo a Paco, porque es que ahora esto lo estamos haciendo de noche. Tiene que agarrar su bicicleta, ya sabéis, net cero. Ecosostenible y acercarse a la estación de Cambridge North y una vez allí pillar un tren que te lleve a todo también ecosostenible. Todo muy ecosostenible. Porque los trenes son eléctricos. Bueno, no, si te vas en el de cross country ese es diésel. Ya a partir de cierto punto ya no hay tendido eléctrico, ya son diésel. Sí, creo que es un poquito más allá de Ely. No, claro. Los trenes de Ely que van hacia King's Lynn, esos sí tienen tendido eléctrico, sí. Pero si van hacia Birmingham, exacto. Esos no, ahí se acaba el tendido eléctrico, son esos de cross country. Nottingham, toda esa parte, sí. Que vienen de Stansted y van hasta Birmingham New Street, que son unos trenes diésel. Pero para que vayas como me conozco ya. Qué bien te sabes, ¿eh? Ya eres uno más, ¿eh? Es lo bueno que tiene integrado. no tener coche, ¿no? Que al final dependes de los trenes. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Paco. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y a todos los contraescuchas. Un placer, de verdad. Porque si y gracias por la confianza. No, por favor, si lo hiciste bien en aquel vídeo que hicimos un poco a salto de mata, esto hace justo una semana, pues mejor lo has hecho hoy, vamos. Además, debo decir que me pillaste a bocajarro ayer por la tarde cuando me llamaste, Paco, vamos a grabar una contra mañana por la tarde. Ya que te tengo, me tengo que volver a Madrid. Entonces dije, no quiero volver a Madrid sin antes grabar una contracrónica con Paco. Has visto que he hecho aquí una pañete en casa, que he puesto ahí una luz con una cámara. Esto, bueno, tú no eres el conejillo de Indias.
No. fue Javier, que vino a hacer una Me encantó contrahistoria su hace 2 semanas. Sí, fue magnífica. Dije, bueno, a ver cómo apaño yo esto aquí, pongo un tal, una luz, un no sé qué, y bueno, queda una cosa. Queda muy bien, Yo vi, muy profesional. Ya sabes que lo mejor es enemigo de lo bueno y al final. Exactamente, hay que hacerlo, hay que tirarse a la El único piscina. problema es que tengo una ventana detrás. Y claro, de día tengo que echar, bueno, ahora ya es de noche, ya da un poco igual. De día tienes Pero que tapar un poco, reflejaría la luz en los cristales. Pero bueno, pues nada, queridos, con esto terminamos ya. Ha sido, como siempre, un placer. Y ya sabéis, si queréis que vuelva Paco, aquí le tenéis, pues no tenéis más que ponerlo en los comentarios. Y en cuanto yo regrese a Cambridge, que regresaré como es lógico, pues nada, volveremos a hablar de otras cosas que no necesariamente tienen que ser de Inglaterra. Podemos hablar de este país, que es algo que nos encanta a y que los yo dos. tenga algo que decir. Pero tú siempre tienes algo, es decir, con pocas personas hay una conversación tan rica y amena como contigo. Así que ya, aquí ya sabes que yo trato temas de fondo. Así que nada, con esto terminamos ya, pero antes vamos a escuchar a Pizarro, que nos habla pues de esa conversación telefónica que tuvieron la semana pasada Vladimir Putin y Donald Trump, en la que más o menos, no de una manera directa, pero sí indirecta, Putin impuso una serie de condiciones. La operación especial presumía erróneamente una Ucrania abandonada por el desinterés y la dejadez occidentales. La guerra de desgaste presumía una Ucrania abandonada con el tiempo por el desinterés occidental en gastarse un potosí o perder hombres. Esta segunda presunción ha resultado correcta, y mientras Occidente no asuma el sacrificio en vidas y prosperidad que exige la victoria, Vladimiro tiene la sartén por el mango. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la... Ya me quito las gafas. Llega la... Que es que las gafas yo no veo de cerca, entonces así no te podía ver bien la cara. Dentro de poco voy a necesitar gafas también. Bueno, yo la verdad es que de cerca no he visto nunca. Eso es una... Me pasa lo que a Sergio, un tío blanco entero, ¿sí? que tampoco ha visto nunca. Bueno, entonces no... nunca de cerca. A cambio tengo una vista de lejos que parezco un lince. Mira qué bien. En serio, sí, parezco un águila. Claro, eso debe ser, no sé si hay algún... Para verlas venir. No sé si hay algún oftalmólogo al otro lado que dice, bueno, claro, como no ves de cerca, pues a cambio el ojo lo tienes enfocado para arriba. No sé, debe ser como la óptica, ¿no? O sea, estos teleobjetivos, claro, de cerca... No... Algún contraescucha óptico seguro, oftalmólogo tiene que ver. Seguro. Bueno, pues nada, ya quitándome las gafas, ya más para miraros a la cámara, obviamente, porque la cámara la veo a la perfección, que la tengo suficientemente lejos. Pues ha sido un placer teneros aquí, acompañándonos, y en plural, porque hemos estado dos. Así que nada, me despido de todos vosotros. Hoy estamos a 24 de marzo, mañana será 25 y nos volveremos a escuchar. Hasta mañana. Ya está. Qué bien.